con ustedes en este maravilloso colegio, aunque estemos virtual, porque esto también es parte del colegio. Hoy día el colegio tiene una extensión más allá de los preciosos edificios que tienen, porque quedó realmente muy lindo. Y en este mundo virtual tenemos la posibilidad de tener múltiples contenidos con gente aquí, estamos cada uno en la casa, pero también con profesores extranjeros que vamos a tratar de tener cosas interesantes para ustedes. Bueno, la charla de hoy día es un barrido largo, extenso, pero que lo que va a buscar es que ustedes puedan comprender los cambios que se están dando, que no son menores. Estamos justamente viviendo literalmente un cambio de era y por eso el nivel de incertidumbre es mucho mayor, porque cómo se va a reestructurar el mundo después de todos los cambios, porque aparte de la pandemia que aceleró los cambios en muchos aspectos, desde ya nosotros estamos hoy día reunidos aquí por estos medios debido a la pandemia. Esto existía hace mucho tiempo, simplemente no lo usábamos y nos negábamos a pensar de que el mundo podía llegar a ser realmente de teledistancia y de aprender a distancia, o sea, era algo que estaba, que no lo usábamos, pero de pronto nos acostumbramos y nos dimos cuenta de que efectivamente puede ser una muy buena herramienta. Eso sería un colateral positivo de la pandemia. Pero evidentemente que la pandemia aceleró cambios que también implicaron y fueron de la mano del deterioro económico en muchos aspectos, evidentemente. Hoy día nos vemos, por ejemplo, a nivel de exportaciones, importaciones, con todo el mundo del comercio internacional, con atochamientos, particularmente en todas las líneas de distribución, que evidentemente tienen que ver con la pandemia y con estos embudos que se van produciendo, que evidentemente no solo encarecen los costos de envío, con lo que cualquier costo de envío que se encarezca implica que los productos también se nos encarecen a nosotros. O sea, tenemos un contexto global que evidentemente la pandemia va a acelerar muchos cambios, que va de la mano con una pandemia adicional que teníamos de hace rato, que es una pandemia ideológica, que evidentemente sí les sirve que la economía se vaya deteriorando. Básicamente es una reestructuración de la visión de mundo, que ya vamos a hablar de eso en detalle, así que no se preocupen. Voy a ir ordenando un poco esas ideas, y evidentemente la guerra tampoco ayuda. O sea, hay una serie de presiones externas y nosotros vamos a mirar esta charla desde el mundo y desde Chile, porque hay que agregar que Chile en particular en estos cambios se convirtió literalmente en un niño símbolo y por lo tanto si a todos los países le está golpeando, probablemente el nuestro le va a golpear bastante más fuerte, porque le hemos agregado una incertidumbre a este mundo incierto, que ya era incierto por los cambios que se están dando, por los cambios políticos, por los cambios económicos, por esta idea de la superación y el cambio de modelos que no sabemos en qué va a resultar, ¿ya? Y por lo tanto ese reemplazo es algo complejo. Pero además nosotros estamos reemplazando toda nuestra institucionalidad y por lo tanto tampoco sabemos cómo va a funcionar y cuáles van a ser las consecuencias. O sea, realmente Chile, si todos los países tienen inestabilidad, Chile tiene una adicional. Evidentemente, si pensamos en Ucrania, tiene una adicional porque está viviendo la guerra. Pero la guerra en Ucrania, que se ve como cañones lejanos, los cañones ya no son lejanos. En este mundo conectado, así como ustedes están en sus casas y yo estoy acá hablando por Zoom, es un mundo que puede estar lejos en muchos aspectos físicamente, pero es un mundo muy pequeño. Es un mundo que está interconectado. Es más, las razones del por qué los precios suben, muchos suben por la inflación que ya teníamos, inflación internacional, y evidentemente también lo que es la guerra en Ucrania. O sea, Ucrania es una productora de alimentos tremendamente importante. Y muchos de los precios que han subido más que la inflación misma en los alimentos que nosotros consumimos, tiene que ver con eso. O sea, las cosas que parecen lejanas no son lejanas. No es como el siglo XIX, donde los cañones sí eran lejanos. Y efectivamente uno podía decir, incluso la Segunda Guerra Mundial todavía tenía un impacto bastante menor en lo económico en relación a lo que estamos viviendo hoy día. Entonces, este mundo incierto que ya estaba instalado previo a la pandemia, había hecho que varios teóricos hablaran de este VUCA, que es volatilidad, digamos, incerteza, complejidad, un mundo complejo, un mundo ambiguo, un mundo que básicamente es como esto, como que se dan vueltas las carreteras y hay miles de señales y en realidad uno no sabe a dónde va a ir ni tampoco a dónde va a llegar. Desde ya hay que decir que cuando definitivamente cayó el muro de Berlín, parecía ser que esa dinámica de la posguerra, que había sido efectivamente la llamada Guerra Fría,
se había desinstalado para siempre y de alguna forma, incluso algunos historiadores hablaron del fin de la historia. Y entre vuelta y vuelta lo que tenemos hoy día es una pugna por el poder, porque ya no tenemos un mundo bipolar, sino que tenemos un mundo multipolar en el que algunos actores quieren volver a aparecer y pareciera ser que la pugna estaba entre, comillas, los grandes. O sea, este mundo que ahora tenía una mesa que tenía un triángulo, que tenía tres patas y que evidentemente todavía Estados Unidos pasó a ser, podríamos decir, el jefe después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos tuvo un proceso que va a ir desde su independencia en 1776, ¿no es cierto? Va a ir creciendo, es una revolución, la revolución americana es una transformación completa, va a ir incrementando su revolución industrial después de salir de su guerra civil y Estados Unidos va a comienzo del siglo XX a producir más que Inglaterra, que era el país que más había producido en el siglo anterior, más que Alemania, y después de pelear la Primera Guerra Mundial va a mirar de tú a tú a Europa. Europa era el mundo. Entendamos que el mundo se transaba en libras esterlinas, pero de pronto después de la Primera Guerra Mundial se miraron de tú a tú y después de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos quedó como el jefe. O sea, las dos guerras mundiales efectivamente hicieron que Estados Unidos quedase como el jefe. Y la Segunda Guerra Mundial de alguna manera creó este mundo bipolar primero, pero después de la Segunda Guerra Mundial se va a producir la revolución en China y China aparece como un actor desde la década del 70, no antes. Voy a ir explicando un poco cómo van apareciendo los actores. Pero todo este mundo complejo se complejiza aún más por el pensamiento, y eso también vamos a hablar hoy día porque nosotros estamos haciendo una sustitución de lo que era la modernidad, algunos llaman la posmodernidad, a algo que incluso va más allá de eso y que hoy día podríamos decir, muchos hablan de que pasamos de lo sólido, lo certero, de una idea que viene de nuestro occidente, que es que la verdad existe, se puede alcanzar, y siempre Occidente trabajó bajo esos parámetros, y de pronto la verdad sólida se convirtió en una verdad líquida. Por eso hoy día se habla de que todo es líquido, porque el líquido no tiene una forma, el líquido toma la forma del vaso o el recipiente en que lo pongo, y por lo tanto muta, la verdad ya no es sólida, ya no es certera, sino que va cambiando según quien la vea, y hoy día yo me atrevo a decir que incluso es casi gaseosa, o sea, indeseable, y no solo indeseable, sino que pareciera ser que la realidad misma es lo que menos importa a muchos de los análisis, y la realidad es real, aunque a la gente no le guste. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta porque eso es el sustrato anterior de todo lo que sucede. Un poco para que vamos así inmediato en lo que ha sucedido, si nosotros pensamos hace un par de años atrás, nosotros teníamos la guerra comercial entre Estados Unidos y China, previo a la pandemia, y que evidentemente teníamos un Estados Unidos empoderado en un nacionalismo, una figura de Trump que para muchos era alguien detestable, para otros era la salvación, y efectivamente esta idea de imponerse sobre China, China había crecido mucho y de alguna forma, además, no competía en las mismas reglas del juego. ¿Ya? Pero Trump terminó saliendo, ¿no es cierto? Y Biden también parecía que todavía estaba un poco acercándose nuevamente a esta China. En eso estábamos nosotros, en esta pugna todavía, y porque efectivamente ya en la pandemia es donde termina saliendo Trump. China no solo es el productor del mundo, no hay nada que no sea made in China, o sea, China efectivamente produce todo lo que nosotros consumimos, al punto que hace muchos años atrás, pensemos en 20 años atrás, 30 años atrás, habían productos chinos, pero eran malos, y la gente miraba y decía, oh, esto es chino, pero hoy día ya no nos queda más, incluso no solo ya no hacen cosas malas, las hacen también, hacen de todo, o sea, uno va al mall chino y hay cosas muy ordinarias, por supuesto, pero hay cosas de alta calidad, y los chinos en el fondo han aprendido a hacerlo bien. Ojo, que esto también pasó en el siglo XIX con los alemanes entraron a producir detrás de los ingleses, y primero los productos alemanes ganaban por precio, pero eran malos, y Alemania va a poner una industria, digamos, que va a estar trabajando de la mano con las universidades y va a crear una educación al servicio de la industria, lo que va a hacer que a finales del siglo XIX los productos alemanes pasen a ser vistos como buenos. Y hasta el día de hoy nosotros consideramos que, oh, esto es alemán,
Bueno, con China ha pasado lo mismo. O sea, China ha ido mejorando sus productos, incluso los ha ido embelleciendo, porque ellos no tienen ningún problema con las patentes y copian todo. Por lo tanto, lo lindo lo copian y lo hacen bien. Pero además, lo preocupante tenía que ver con esto, porque sin duda Estados Unidos era el jefe y seguía siendo el jefe a pesar de todos los cambios, porque lejos el que tiene también más armamento. Pero China comenzó a trabajar también en este punto un poco para alcanzarle. Y evidentemente el crecimiento económico de China fue exponencial. Y en eso estábamos, en esa pugna básicamente que tenía que ver con cuál de los dos países iba a mandar. China iba por los palos, podríamos decir, pasando un par de cuerpos en una carrera de caballos, básicamente. ¿Ya? Pero en ese contexto llegó la pandemia. Y la pandemia enfermó al mundo. No solo enfermó al mundo, nos enfermó a las personas, no solo terminamos encerrados, ¿ya? Sino que se enfermó también la economía. Y no hubo pocos que mencionaron, y todavía mencionan, que es probable que este virus haya sido creado. Y económicamente, si uno lo piensa, sí, a China le convenía muchísimo, y le ha convenido muchísimo este virus. Pero más allá de eso, esto causó una consecuencia global importante. Y que tuvo que ver también con ese germen político que yo les decía que estaba por detrás, porque no era solamente el virus sanitario, sino que había un virus político, principalmente de un marxismo, neomarxismo, marxismo cultural que había ido penetrando en la sociedad y que había puesto nuevamente el socialismo en una tónica, digamos, de primera línea y principalmente metido, diría, en la educación. Y por lo tanto, los jóvenes principalmente habían abrazado las ideas más de izquierda, más de socialismo. Y por lo tanto, desde ahí van a haber gritos de cerrar el mundo, porque efectivamente va a aparecer esta pugna o esta visión de que esta es la oportunidad de terminar con, comillas, el llamado neoliberalismo. Ojo, el liberalismo es uno solo, es anterior al marxismo. Y neoliberalismo es una palabra ideológica creada por aquellos que no les gusta el liberalismo, que, ojo, insisto, es tan viejo porque es anterior incluso a que Adam Smith escribiese. Entonces, el mundo se encerró, la economía se dañó, todos quedamos encerrados y los chinos desafiaron al mundo, apareciendo incluso en eventos sin aforo, ¿ya? Celebrando, de hecho, los 100 años, podríamos decir, del partido. Aquí vemos el Partido Comunista y efectivamente la parafernalia. La parafernalia también siempre es parte de la política. Pero evidentemente la situación del COVID era un problema, China quería tener COVID cero y eso es lo que estamos viendo hoy día. ¿Ya? Y es más, no sabemos si estamos viendo realmente eso hoy día, porque hoy día China está encerrado, China tiene problemas, el mundo pareciera ser que ya va superando, que ya no es una pandemia, que es una endemia, sin embargo no sabemos si China no nos está diciendo la verdad. No sabemos si China tiene algo que nos está ocultando y que probablemente nos va a repercutir después, pero que desde ya el sueño no es tranquilo, no lo es. Por otra parte, Rusia que hoy día ha dado tanto que hablar, también durante el COVID hizo la parafernalia, demostrar, de exhibir aquí el poder armamentista y que evidentemente esto hacía pensar que algo se iba a venir. Nosotros mucho antes de la guerra veníamos hablando de que iba a haber una guerra. ¿Ya? Esa idea de mostrar los armamentos era una forma de mostrar poder, teniendo claro que Rusia no es una potencia que parece ser. Parece ser que está a la par con Estados Unidos y a la par con China, pero es muchísimo menor. Es poquito más grande que España, poquito más grande que Italia, es menor que el estado de Texas solo, económicamente, pero no pesa, digamos, no tiene ese peso, pero sí tiene una potencia, armamentista importante. Y nosotros pasamos de la pandemia, de este mundo que se aceleró con los cambios que venían en esta estructuración, a la guerra. Y evidentemente nos sorprendimos, o muchos se sorprendieron, cuando Putin decide tomar la zona del Donbass, que ya venía diciéndolo hace tiempo, había hecho una serie de acciones, se había anexado Crimea y nadie había hecho absolutamente nada, como también todos sabíamos, los que estábamos atentos de esto, que tampoco el mundo iba a hacer nada. Muchos vimos que esto se parecía al inicio de la Segunda Guerra Mundial, donde efectivamente equivalente y haciendo la comparación con Hitler, el propio Putin avanzaba sobre territorio sabiendo que el mundo no iba a hacer nada. Sí, el mundo algo hizo, lo único que hizo fue lamentarse por lo que está sucediendo y
como hoy día todo se resuelve con, digamos, con protesta, con movimiento, levantar pancartas y cambiar los perfiles de su Instagram por una bandera ucraniana. Pero en rigor, lo que ha hecho el mundo no es nada. ¿Ya? La guerra, el costo a pagar por la paz, ya está tomada la decisión hace rato de que Ucrania va a perderse. Es un poco para que tengan en cuenta cómo funciona la realpolitik y cómo ha funcionado siempre. Esto no es nuevo, esto siempre ha sido así. A esta situación se le agrega todo lo que venía sucediendo, una corriente que hace rato que venía apareciendo, que se denomina el llamado globalismo. ¿Ya? ¿Qué es el globalismo? Hoy día muchos hablan del globalismo, de la Agenda 2030, de la ONU, y efectivamente es una intención de que la globalización no sea solamente económica, ¿ya? Sino que también sea política. Es la idea de un gobierno mundial, es la idea de alguna manera unificar todo y que controlar el mundo, que evidentemente hoy día con la tecnología eso se puede hacer. Figuras como Soros aparecieron detrás, efectivamente financiando muchas cosas que tendían un poco ese camino y que evidentemente hizo que muchos nos preguntáramos si no había algo de esto por detrás de todo lo que estaba sucediendo. Mucho se ha escrito sobre este tema y particularmente este globalismo va a ir de la mano, en el fondo, de un populismo exacerbado que va a comenzar a aparecer, un populismo que además principalmente va a tomar las viejas ideas, pero añejas ideas de Marx. Marx escribe en 1848 para una sociedad que recién está respondiendo, o más bien se está adaptando a la revolución industrial. Pero no es un Marx puro, es un Marx, sí, presente, todavía está ahí, las ideas están, pero es un Marx que ha pasado por el sedazo del siglo XX de Gramsci. Gramsci toma las ideas de Marx y lo que plantea es que la revolución no se puede hacer desde abajo, no va a haber, no es que el pueblo se va a levantar, ya no es que el proletariado tiene que tomar la conciencia, sino que se tiene que hacer desde arriba y hay que cambiarles la mentalidad, hay que apropiarse de los medios de comunicación, de la educación y de la cultura. ¿Ya? Y por lo tanto, esa idea gramsciana está tremendamente viva hasta el día de hoy. Hoy día lo que prima principalmente, lo que se denomina marxismo cultural, es esa idea gramsciana. ¿Y qué han hecho hoy día? Bueno, han penetrado con estas ideas y han impregnado de marxismo los distintos movimientos sociales que buscan distintas cosas, reivindicar estas minorías para generar de alguna manera esa visión de oposición de unos buenos, otros malos. El concepto de la oposición, el concepto de la lucha de clase, básicamente impregnado en distintas realidades. Si nosotros vemos esta idea ideológica, esta pandemia ideológica que yo les venía diciendo, va a manifestarse antes de la pandemia y va a generar una serie de protestas en todas partes. ¿Ya? Pasa a ser que la protesta en la calle pasa a ser el lugar común de todas las reivindicaciones o de todos los miedos, de todos los sueños, de todas las ansiedades, es la calle, y no solo la calle, sino que un paso más allá, la izquierda dura fue la que validó la violencia física como un modo de hacer política. Marx pensaba que la revolución se iba a producir sola, pero Lenin se da cuenta que la revolución no se va a producir sola y que hay que provocarla. Y por lo tanto, esa visión, podríamos decir marxista-leninista, vuelve a imperar en todas estas protestas y estas manifestaciones sociales que empiezan a expresarse en distintas partes del mundo. Por lo tanto, el problema no era chileno. No es chileno, es mundial. ¿Ya? Y si nosotros vemos aquí, Chile tiene un punto bastante importante porque sí, se va a convertir en un niño símbolo y ya les voy a explicar ¿por qué? ¿Ya? Es más, aquí los movimientos que quieren votar, derribar a los gobiernos, otra vez Chile aparece como uno de los puntos. ¿Ya? Y esta idea de instalar la igualdad, que es un concepto que evidentemente viene no de Marx, sino que de Rousseau lo toma Marx, y evidentemente es esa idea, ese sueño de la igualdad, y es una idea, es un sueño, y es un sueño porque nosotros todos somos personas, y somos personas humanas y somos libres. Y la libertad hace que sea imposible la igualdad. Nunca vamos a ser iguales. Jamás vamos a ser iguales. Cada uno elige su propio camino y cada uno tiene, algunos tienen más capacidades en una cosa, otros tienen capacidades en otra, unos son más creativos, otros son menos creativos, unos son más trabajadores, unos son más esforzados, y eso hace que la diferencia es lo que prime, la diversidad es lo que prima precisamente en la humanidad. Y es más, la humanidad es tan diversa no porque haya minorías
que se agrupan en estos llamados colectivos. Eso es un gran error, pensar en el colectivo. Nosotros somos personas, individuos, que tomamos decisiones y hay tanta diversidad como individuos hay. La minoría más mínima es la persona. ¿Ya? Y por lo tanto, esta idea de la igualdad, que la vemos por todas partes, que además penetran todo este marxismo cultural, no solamente en el mundo LGTB, por una parte, en el mundo indigenista, que lo estamos viendo tanto hoy día en la convención, en el mundo contra el racismo, que pasa a ser también una bandera de lucha que es ideológica y que trata de transformar la realidad, incluso trata de transformar el pasado. Si nosotros vemos series de época, hoy día no responden a la época porque tratan de ajustarse a los parámetros de hoy día, y por lo tanto tiene que haber un actor negro, un actor chino, un actor, y en fin, así no era el mundo. El mundo, por supuesto, ha ido cambiando, pero si uno dice, voy a hacer una serie histórica, bueno, que sea histórica al menos. Ya, es más, aprendemos del pasado. Nosotros somos seres históricos, ustedes todos son seres históricos, ustedes tienen memoria, ustedes saben quiénes son, ustedes saben cómo eran cuando eran chicos, pero si hoy día se pegan en la cabeza y quedan con amnesia, no van a saber quién es. Y las sociedades son igual, exactamente que una persona. Tenemos una historia, tenemos un pasado que responde a lo que somos. Entonces, efectivamente, esto va a penetrar también todo lo que es el ecologismo profundo, y evidentemente que la ecología es algo fantástico, como muchas cosas lo son. Sin embargo, cuando se permean con la ideología, pasan a tomar otro tinte y otro objetivo. ¿Ya? No es lo importante la tierra, lo importante es dejar de producir y frenar la empresa privada, primero, antes que salvar la tierra. Yo estoy de acuerdo en salvar la tierra. Si hay alguien que quiere la naturaleza, que quiere a los animales, que siempre ha sido alguien que recicle, que podemos tener una conciencia, eso es muy importante, pero esto no tiene que ver con eso, esto va más allá, esto es algo ideológico, con un sentido distinto. Y esto es lo que nos encontramos en todas partes. Y no es Chile, es un poco para que se hagan una idea, hubo protestas en todas partes del mundo, ¿ya? Y efectivamente aquí está esta idea de que todo esto hay algo por detrás, que además desata fuerzas que van más allá de que son las llamadas fuerzas anárquicas, que siempre han servido para los momentos de cambio. ¿Ya? Los anarquistas siempre son la carne de cañón de adelante que les sirve al desorden y después, en general, en la historia hacia atrás, terminan siendo eliminados. ¿Ya? Entonces, efectivamente, además, todo esto era amplificado por esa misma idea gramsciana, dijimos que era apropiarse de la educación, los medios de comunicación y la cultura, al tal punto que nosotros hoy día pensamos que para ser artista hay que tener un bolso cruzado, una chala y ser de izquierda. Mentira. Para ser artista hay que ser buen artista y no tiene color político. ¿Ya? Pero sí, los medios de comunicación se convirtieron en una caja de resonancia de estas ideas que pasaron a ser la única verdad impuesta, y por lo tanto pongo a Gramsci en este dibujo, es lo que se va a ir imponiendo. Y evidentemente que todas estas ideas apuntaban a lo mismo, terminar con el capitalismo. El capitalismo es lo peor. Y es más, hablando desde una superioridad moral, nosotros somos los buenos, los capitalistas son los malos, ¿ya? Y entendamos que eso no es la realidad. ¿Ya? Hay buenos y malos en todas partes, y el capitalismo per se no tiene nada de malo per se. ¿Ya? Entonces, efectivamente, esto iba a esa idea. Y además, aparece también poner en jaque la democracia, porque el concepto marxista nunca ha sido democrático. Quiere acumular todo el poder, y por lo tanto, eso no es democrático. Quiere imponer desde las cúpulas. Se supone que se va a llegar a una sociedad sin clase, pero nunca se llegó. ¿Ya? En las veces que se aplicó, no fue precisamente el paraíso terrenal sobre la tierra. Y entonces aparecen aquellos que quieren liberar de alguna manera los medios para que haya realmente una libertad de opinión, no solamente en la prensa, sino que también en las universidades. Hoy día las universidades están viviendo la tiranía de lo políticamente correcto, que es algo complejo. Lo que yo voy a mostrarles hoy día es que esto no es nuevo. Y ojo, no hay nada nuevo bajo el sol. Nosotros aprendemos de la historia. La historia tiene miles de lecciones que enseñarnos. Y nosotros estudiamos historia precisamente para eso. No estudiamos historia para saber el pasado, conocer lo que pasó, que nos cuenten y saber las fechas. No, las fechas dan lo mismo. Lo importante es poder comprender que el ser humano es el mismo, desde la caverna hasta hoy día. Y que las problemáticas y las dinámicas son las mismas. Y efectivamente, si estudiamos historia y conocemos el pasado, es para entender el presente y para poder proyectar el futuro. Eso es lo que nos permite estudiar historia. La historia nos permite comprender, ver cosas, hacer comparaciones y darnos cuenta de que en verdad, no hay nada nuevo bajo el sol. Si nosotros pensamos en la República Romana, atrás, cantidad de tiempo. La República Romana
de hecho, va a surgir en un momento en que después de la monarquía, los romanos deciden que no puede haber rey para que no se acumule el poder y crean esta república donde había 2 cónsules, donde habían estos contrapesos que se habla político. Cuando hablan de democracia, la democracia no es solamente el voto de la mayoría, la democracia implica que haya contrapesos y que haya fiscalizaciones y que nadie pueda otorgarse todo el poder. Entonces, en esta república que trataba un poco de tener esta idea, aparecen figuras como Julio César que empiezan a acumular el poder y cuando matan a Julio César es para salvar literalmente la república. Y después de Julio César va a terminar tomando el poder César Augusto, que además va a ser una propaganda impresionante, porque César Augusto mató la república, creó el imperio. Sin embargo, aparece frente al relato como quien salvó la república, lo que no es verdad, es mentira. Aquí vemos la primera cosa que aprender, los políticos mienten todo el rato. Por supuesto, tienen que tratar de convencer a la gente. Es más, Augusto, mucho antes que Gramsci, entendía exactamente lo mismo. El mejor amigo de Augusto, uno de los mejores amigos, tenía 2 grandes amigos, Agripa y Mecena. Mecena era un amante de las artes y le dice a Augusto, no basta con que tú ganes las guerras, es importante construir un relato y ese relato se construye desde el arte. Y además, no solo desde el arte, desde la literatura. Y desde Mecenas, con sus ideas, el propio Augusto va a terminar impulsando y financiando a Virgilio para que, entre otras cosas, escriba la Eneida, que de alguna manera crea un mito de la fundación de Roma y justifica el imperio como concepto, ¿ya? Justifica esta visión que de alguna manera son un pueblo prácticamente elegido, los romanos, ¿ya? Pero no solo eso, sino que además Augusto dice, yo recibí una ciudad de ladrillo y la convertí en una ciudad de mármol. Y además construye esto. ¿Qué es esto? Esto no es un templo. Bueno, Augusto construye muchos templos. Esto es un altar de la paz. Augusto nos deja la idea de que él construyó la Pax Romana. Y mentira. En la época del Imperio Romano lo que más hubo guerra. Es más, el imperio se mantenía gracias a las legiones romanas, gracias a la guerra, podríamos decir una guerra constante que mantenía este equilibrio. Sin embargo, él construye la idea de que llegó la Pax Romana. Y es más, cuando estudiamos la vida de Augusto, hablamos de la Pax Romana. Augusto escribió y dejó, además, cuando hace su tumba, escribe su vida y escribe todo lo que hizo, como en todas las tumbas. Los romanos hacían eso. Ahora, lo que él hace es un tratado que en realidad es un libro que nos dice a todos cómo lo tenemos que interpretar y cómo lo tenemos que conocer. Eso hacen los políticos. Nos hacen creer que la realidad no es lo que en realidad es, sino que la tratan de dibujar de un modo que suene más atractivo. Eso es lo que se denomina populismo, ¿ya? Y evidentemente esto existe desde que me fui bien para atrás, para que se den cuenta de que no necesitan ni siquiera tener televisión para que haya populismo. A la caída del Imperio Romano, todos quisieron ser Roma, ¿ya? Y efectivamente vamos a tener esa idea de imperio que se va a mantener. Carlomagno va a formar este imperio cristiano, después de Carlomagno, Otón también va a ser el Sacro Imperio Romano Germánico, y estamos en este periodo medieval que es una sociedad estamental, donde efectivamente el poder político, estaba dividido en múltiples señores, era un poder atómico, nadie tenía mucho poder, ni siquiera los reyes. Los reyes muchas veces tenían menos poder que muchos señores. Pero todo esto va a cambiar con la peste negra. La peste negra que va a matar a la mitad de la población, que no tiene ninguna comparación con el COVID, porque aquí sí se murió la mitad de la población, ¿ya? Y efectivamente no había nada que hacer y fue tremendo, va a generar un cambio porque la gente va a tener miedo, igual como tenían miedo ustedes ahora, obvio, pero aquí tenían un miedo tremendo porque veían que se moría la mitad de la población. O sea, piensen ustedes en su familia, la mitad de su familia se moría. ¿Ya? Y eso un poco para que lo extrapolemos, un poco así como Thanos con la fuerza en el fondo de las gemas que mató a la mitad de la población aleatoriamente, democráticamente. Aquí, bueno, también la peste era bien democrática, se llevaba a ricos, a pobres, mujeres, hombres, niños, curas, da lo mismo, se los llevaba a todos. Entonces la gente cuando tiene miedo, lo primero que hace es renunciar a la libertad por seguridad. Y eso explica que después de la peste, el feudalismo colapsa. Y no solo colapsa el feudalismo, sino que comienzan los reyes a acumular el poder. El poder del rey comienza a crecer. Y eso explica el por qué post-peste no solo aparece un auge económico que crea el Renacimiento, sino que también aparecen estos reyes, que llamamos reyes renacentistas, que van a ser poderosos. Carlos V, Francisco I, Enrique VIII, que evidentemente van a generar este comienzo de la acumulación del Estado, el poder en la persona del rey. Esto se va a exacerbar aún más
con el racionalismo, porque el racionalismo va a plantear que el hombre es el que tiene el poder, que la razón humana es la que crea la realidad y que ya no es Dios, va a cambiar el foco. Toda la historia, digamos, de Occidente había sido teocéntrica, ahora va a ser antropocéntrica. Y efectivamente, de la idea de que Dios tenía el compás para crear el mundo, ahora es el hombre. Y esto va a gatillar el movimiento científico, que evidentemente le va a dar una confianza al hombre, que va a terminar también en lo político, terminar acumulando todo el poder en lo que vemos y conocemos como el llamado absolutismo, que aparece en todas partes, pero que se encarna con un especial como ícono, podríamos decir, en la figura de Luis XIV. Ahora, este absolutismo concentrado va a tener una serie de problemas, particularmente por la mala administración económica, y es muy importante que comprendan que cuando la economía no funciona, la política tampoco. Aunque ellos acumulaban todo el poder, en la medida que se fue deteriorando la economía, pensemos en Francia, Luis XIV fue un buen gobernante y era de armas tomar, golpeaba la mesa y gobernó bien. Luis XV gastó más de lo que tenía. Lo que sucede cuando los gobiernos gastan más de lo que producen se llama déficit fiscal. Pensemos en un hoyo. Luis XVI va a heredar un déficit y va a generar aún más déficit, y ese problema económico que se va a generar en Francia, que es un déficit fiscal gigantesco, combinado con las ideas políticas que van a ir apareciendo, siempre los ideólogos están detrás, los ideólogos están ahí, hoy día también. Los ideólogos son los que tienen todas estas ideas del globalismo, todas estas ideas que de alguna manera del neomarxismo, que están ahí. Bueno, en esta época también, estos ideólogos tienen las ideas, y las ideas de los ideólogos que aprovechan la crisis económica provoca la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa pone esa idea de la igualdad. Existía una sociedad estamental, es decir, una sociedad estamental, la sociedad estaba dividida por sus funciones. Estaba el clero, la nobleza, el estado llano, y tenían funciones. Y por lo mismo, por las funciones sociales que cumplían, tenían privilegios. Eso es lo que se denomina una sociedad de privilegios. No había igualdad ante la ley. Los privilegios eran jurídicos, tenían tribunales especiales, y también tributarios. Y por lo tanto, lo primero que hace la revolución es terminar con los privilegios, y esa idea que instala la igualdad ante la ley, que es el gran logro de la Revolución Francesa, debido a esta superioridad moral que ellos se autoarrogan, van a dividir a la sociedad en los que piensan como yo, los van a llamar pueblo y los van a encontrar buenos. Y los que no pensaban como ellos, los van a llamar no pueblo y literalmente los van a matar. Así que la revolución va a terminar absolutamente desquiciada. ¿Ya? Y efectivamente van a ser ríos de sangre. Es más, revolucionarios, jacobinos, van a terminar diciendo que el problema de por qué no funcionó todo lo de la revolución es porque no mataron suficiente cantidad de gente, porque había que restaurar y renovar la raza humana desde la sangre. Ahora, la revolución va a culminar con Napoleón. Napoleón es un hijo de la revolución, y estas ideas de políticas de la revolución, que van a considerar que el Estado es más importante que el individuo, y que es el Estado el que debe devolver la bondad por vida, y la bondad se pierde. Rousseau decía, el hombre nace libre y bueno, y se lo ve por todas partes encadenado y corrupto. Es decir, el hombre es bueno, la sociedad lo corrompe. Pero ¿por qué era el hombre bueno? Bueno, el hombre era bueno, era un bon sauvage, el mito del buen salvaje. Ojo, que es lo mismo que estamos viviendo hoy día, los indígenas son todos buenos, eran todos buenos, vivían, y es más, hay que volver a vivir como vivían ellos en el pasado, lo cual es una mentira, no todos eran buenos. Recién acaban de encontrar una osamenta en Chiapas de 150 cráneos que pensaron que eran narcotraficantes, pero no, eran cráneos digamos, de los pueblos ancestrales, eran sacrificios humanos, que además tenían todos un hoyito que parecían de bala, y no eran de bala, los habían decapitado y después habían exhibido las cabezas. La mayoría de las muertes eran mujeres, o sea, además eran machistas, podríamos decir en el término de hoy día, y además le habían sacado los dientes y lo habían torturado. No, el buen salvaje no era buen salvaje. El buen salvaje era tan dramático como pueden ser cualquier hombre malo. El bien y el mal no se encripta en un grupo, sino que el bien y el mal está presente en todos los grupos. Y por eso la pugna humana es precisamente intentar ser bueno, intentar orientar su vida en las virtudes. Entonces, esa idea de Rousseau de que el buen salvaje era bueno, el hombre era bueno, y de pronto el hombre, que era nómade, se sentarizó. Y Rousseau dice que la propiedad es el origen del mal. Ojo, la propiedad es el origen del mal, porque genera la desigualdad.
La desigualdad es el problema. Y para volver a la igualdad lo que hay que hacer es elegir un Estado muy grande que el Estado tiene que redistribuir. Ahí nace la idea socialista. Y con Napoleón, que es un hijo de la revolución, el socialismo se extiende por toda Europa. Y ese va a ser el primer punto del mundo moderno, de esta ideología que va a penetrar y que evidentemente va a generar el choque, que es un choque que estaba ahí y que sigue siendo exactamente el mismo choque que tenemos hoy día. Pero esto se va a complejizar aún más debido a que la filosofía se va a complejizar, particularmente porque yo les dije que nosotros habíamos heredado del mundo greco-romano la idea de que la verdad existe y se puede alcanzar ese sueño, eso que compone la verdad de las cosas, esa es la pregunta griega. ¿Ya? Pero la verdad existe y se puede alcanzar, se va a romper con la figura que vemos aquí de Immanuel Kant. Immanuel Kant va a decir, la verdad puede que exista, pero no se puede alcanzar. Nosotros estamos aquí en un tiempo y en un espacio. Nosotros conocemos solamente en un aquí y en una hora. No podemos conocer la verdadera realidad. Y esto va a generar una filosofía, podríamos decir, de sustitución, es decir, una filosofía que ya no tiene la verdad. Y como no tiene la verdad, lo que va a surgir en la filosofía del siglo XIX son distintos filósofos que convierten distintas cosas en su verdadero Dios, comillas, van a ir reemplazando al Dios verdadero y van a endiosar cosas que no son Dios. Entre otras cosas, Marx va a endiosar la economía. El Dios de Marx es la economía. Marx es materialista. Marx mide las cosas en cosas materiales. Y por eso todos los marxistas son materialistas. Consideran que la dignidad se mide por las cosas materiales que tienes o no. Y la dignidad no se mide por eso. La dignidad es otra cosa. La dignidad es intrínseca. ¿Ya? Entonces, efectivamente, vamos a ver que así cada uno de estos filósofos va a endiosar distintas cosas. El siglo XIX además es complejo porque el romanticismo, que es un movimiento que reacciona contra el excesivo racionalismo, lo que hace muchas cosas, pero particularmente lo que hace es ir reemplazando el ser, que lo habíamos perdido, ya no se puede alcanzar la verdad, por el sentir. Y pone el sentimiento. Y el sentimiento es súper valioso. Sin duda, los sentimientos son muy importantes. Nosotros conocemos, percibimos y sentimos al mismo tiempo. Eso está clarísimo, pero no somos puros sentimientos. Y el sentimiento no hace la realidad. Y básicamente lo que hace el romanticismo es abrir este cambio de perspectiva, que es lo que va a primar particularmente en el siglo, sobre todo, XXI. ¿Ya? Hoy día las personas que yo siento que, y por lo tanto se supone que ese sentimiento hace la realidad. No, ese sentimiento es válido, pero la realidad sigue siendo la misma que era antes. ¿Ya? Ahora, el romanticismo también va a exacerbar los nacionalismos y de alguna manera se van a producir las unificaciones, tanto de Alemania como de Italia. Y esos nacionalismos también se despertaron por las invasiones napoleónicas. Los alemanes dijeron no somos franceses, los italianos dijeron no somos franceses. A esta situación de cambio, para que un poco comparemos con este cambio de paradigma que se da en este periodo, se produce la revolución industrial. La revolución industrial es el cambio más radical que ha existido en la historia. Hay una cosa que es muy cierta, el mundo era muy igual, ¿sí? Es cierto, el mundo era muy igual, eran todos endémicamente pobres, incluso los que tenían mucho tenían poco, todos eran pobres. Lo que va a generar la revolución industrial es la capacidad de creación y de producción nunca antes vista. ¿Ya? Las personas tenían muy poco, ¿ya? Y es más, lo que hay que comprender es que la aplicación del vapor primero y después de otras fuentes de energía a los transportes van a achicar el mundo. La gente no viajaba, la gente no iba ni a la esquina, la gente no salía de su pueblo, eran todos así como los hobbits. Los hobbits del Señor de los Anillos no viajan. Bueno, ese es el concepto, la gente eran hobbits. Y efectivamente la revolución industrial va a achicar el mundo, va a permitir viajar, va a permitir además producir cantidades que nunca antes nadie se imaginaba, y la producción va a implicar que bajen los precios y que básicamente vaya surgiendo poco a poco una una clase media que antes nunca existió. Entonces surge la clase media. Ciertamente hay algunos que aprovechan y que logran subirse a estos cambios y por lo tanto mejoran su vida, o sea, tenemos clases altas, tenemos la clase media, en la revolución industrial se habla de clases porque se dividía la sociedad por plata, ¿ya? Y algunos que no se benefician de estos cambios y eso genera esta gran brecha que muchos dicen, pero hay que entender que muchos salen, sí, de la pobreza y es una transformación que se va dando en el tiempo, pero sí, un colateral no deseado de la revolución industrial va a ser la cuestión social y a esa cuestión social va a responder la literatura
literatura, muchos escritores van a escribir un poco reclamando frente a esto, van a surgir los socialistas utópicos, y el socialismo que ya estaba en el ambiente va a ir estructurándose para dar respuesta a esta situación. Y en 1848, Marx y Engels decían que el socialismo ya no va a ser utópico, sino que va a ser científico. Cuando ellos dicen que esto es socialismo científico, es que lo que ellos escriben va a pasar sí o sí, es inexorable. O sea, lo que Marx piensa es que esta visión que él tiene, esta lucha de clases que ha sido la historia, va a llegar un momento en que el proletariado, que es universal, se va a unir y va a cambiar las estructuras, va a cambiar la base de la sociedad, que es la economía. La economía es el sustrato de la sociedad. Si yo cambio la economía, yo cambio la sociedad. Y ahora entendemos por qué todos atacan el neoliberalismo. Si yo cambio la economía, yo cambio la sociedad. Son marxistas, por supuesto que son marxistas. O sea, es decir, Marx no solo es un teórico, Marx es un dios. Eso es importante entenderlo. Y después de Marx vamos a ver cómo el socialismo durante el siglo XIX van a ir creciendo. La segunda mitad del siglo XIX, podríamos decir, Europa entera se va a convertir en socialista. Se va a unificar Alemania y se van a hacer experimentos. Después de la unificación de Alemania y de la guerra franco-prusiana en 1871, va a haber un intento de gobierno comunista que se va a tomar la ciudad de París, que va a terminar en una masacre y que efectivamente Marx va a ver que esto no resultó. Incluso Marx, ojo, muta bastante, pero se murió después, y termina incluso ganando una cantidad de dinero porque heredan una plata, la señora hereda una plata, y termina invirtiendo en la bolsa. Pero en 1883 muere Marx y a la muerte de Marx es Engels el que completa la obra. Pero tal y cual, Marx se convierte en un dios, que cual Moisés con las tablas de la ley, que son sagradas, la escritura sagrada, baja a este mundo como el elegido. Y entonces vamos a ver que efectivamente el marxismo va a crecer, sobre todo también al comienzo del siglo XX, y precisamente va a ir creciendo, va a ir estructurándose, se van a ir formando los partidos socialistas, socialdemócratas, como se denominaban, en distintos lugares, y van a ser literalmente una religión de sustitución, porque la religión cada vez Dios se va a ir reduciendo más, en la medida que la verdad no existe, Dios no se puede alcanzar, y por lo tanto el marxismo va a aparecer como una religión laica, que va a sustituir a la religión revelada. ¿Ya? Y evidentemente van a crear también ritos, no solamente, digamos, van a ensalzar, van a cantar la Internacional Comunista como quien canta con flores a María, ¿ya? Sino que además van a crear fechas simbólicas, el 1 de mayo, el 8 de marzo, son fechas creadas por el mundo del comunismo. Se van a apropiar de los obreros, se van a apropiar de las mujeres. ¿Ya? El movimiento feminista no todas eran marxistas. El 8M es una creación del mundo marxista de comienzos del siglo XX. Va a ser Clara Zetkin, que era una marxista alemana, la que va a crear precisamente esa fecha. ¿Ya? Entendamos que, ojo, el feminismo no nace desde el marxismo. Al marxismo no le interesa el feminismo hasta largo tiempo, porque las mujeres generalmente eran conservadoras. En la medida que fue penetrando la ideología y las mujeres ya podían de alguna manera aportar en votos, bueno, o potenciales votos, porque peleaban por el voto, bueno, las izquierdas se van a preocupar de ello. Y en este contexto llega el mundo a lo que es la Primera Guerra Mundial. Y la Primera Guerra Mundial evidentemente va a ser un cambio radical, porque termina con la llamada Belle Époque. O sea, es igual que ahora, en el sentido que nosotros hoy día también vivimos una Belle Époque, una época de abundancia. Todos los millennials, y hay varios de ustedes aquí que están conectados, y que efectivamente no son millennials, sino que son X y son Y, es decir, son generaciones que nacieron en la abundancia, y que creen que la abundancia siempre estuvo. Pero no, la abundancia no siempre estuvo. La generación nuestra, nosotros, nacimos con pocas cosas, y vimos cómo se transformó este mundo. Ustedes no, ustedes creen que siempre estuvo ahí, y que siempre va a estar ahí. La riqueza se demora mucho en producir, y se demora muy poco en destruir. Bueno, esa generación de la Primera Guerra Mundial también va a ver cómo ese mundo, que era la bella época, va a quedar totalmente destruido, y Europa va a quedar totalmente destruida. Y además, durante la guerra se produce la Revolución Rusa. Y después de la guerra, efectivamente el marxismo ahora tenía un lugar físico, la Unión Soviética. Y después de la guerra va a haber un llamado a los llamados octubre. La revolución se produce en octubre. Sí, se produce en octubre. Y ese llamado, en el fondo, a los octubres alemanes, Alemania era un país industrial, Rusia no.
Y por lo tanto, la idea de Marx era para la fase siguiente del capitalismo. Tenía que aplicarse el marxismo en un lugar donde el capitalismo ya se había desarrollado. Rusia no funcionaba bien la teoría y por lo tanto van a ir por Alemania, no les va a resultar, van a ir por Italia y efectivamente también ahí va a haber una lucha importante. El año 19, el año 20 se denominan los años rojos y en ese marco aparece la figura de Gramsci. Y en ese marco, también peleando con esa avanzada, va a surgir la figura de Mussolini. Mussolini es un socialista, sí, es un socialista, él quiere Estado, es un hombre de izquierdas, es un socialista nacionalista, él quiere socialismo, pero lo quiere en italiano, lo quiere con pizza, lo quiere con tarantela y lo quiere con tiramisú. Él quiere que todo sea el Estado, no quiere nada fuera del Estado. A él también le cargaba el tema privado. Él va a mantener la propiedad privada, pero va a crear un sistema corporativista en el que todo pasaba por el Estado. Entonces, entendamos que para comienzos del siglo XX el mundo entero era o marxista o socialista. Es más, la revolución sí se va a hacer en Hungría. Y esto es lo que parecía. Esto era como que el comunismo avanzaba sobre el mundo y que se iba a comer literalmente a todos. Y ojo, Hitler le va a copiar a Mussolini. También se llama Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Yo siempre a mis alumnos les digo que parte del nombre no entendiste. Es decir, no es ultraderecha, ninguno de los dos, son ultraizquierda. Quieren todo Estado. La derecha implica individuo, menos Estado. La izquierda es más Estado, menos individuo. Eso primero. Lo segundo que hay que decir es que la izquierda promete un sueño. Hay un sueño que hay que hacer realidad, cueste lo que cueste. En cambio, el mundo de la derecha parte de la realidad. Esta es la realidad, que es la que existe. ¿Cómo la gobierno? ¿Ya? El pragmatismo versus el sueño. Obviamente que es mucho más fácil votar izquierda porque vender el sueño. Si votan por mí van a ser todos felices, van a medir 1,80 m y van a comer y no van a engordar. Eso es un sueño, pero no es real, porque por más que ustedes quieran eso, cuando coman van a engordar. ¿Ya? Eso es parte de la realidad, o sea, un poco para que comprendan que eso es así. O sea, el mundo entero era socialista y podríamos decir no solo socialista, todo Estado, y por lo tanto tenemos por una parte la Unión Soviética con Stalin, por otro lado los movimientos nacional socialistas tanto digamos, en Alemania, como el fascismo en Italia. Y el resto eran keynesianos. Keynes es un economista de la Universidad de Cambridge que consideraba que el Estado tenía que intervenir en la economía, que la economía libre mercado así como tal era peligroso, que había que intervenir y que sí, que el Estado tenía que apoderarse de las áreas estratégicas de la sociedad, de los llamados commanding heights. Pero además de eso, lo que él planteaba era que el Estado para controlar tenía que fijar los precios, algo que, ojo, lo están escuchando hoy día. O sea, hoy día hay neo-keynesianos, cantidad. ¿Ya? Entonces, efectivamente, el mundo entero era socialista. Incluso Churchill creía en esas cosas, ¿ya? Cuando uno lo imagina, pero claro, es un conservador, son híbridos, no son totalmente puristas. El mundo llegó a la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, Churchill ganó ganó la guerra, pero perdió la paz. Ganaron los laboristas. Y por lo tanto, este socialismo que había ido creciendo, en la posguerra se extendió. ¿Ya? Efectivamente, Inglaterra se va a convertir en el país más socialista después de la Unión Soviética. Él va a crear el estado de bienestar que acompaña al ciudadano de la cuna a la tumba. Pero no solamente eso, sino que van a estatizar todo. El carbón, los transportes, todo lo que se llama British hoy día alguna vez fue estatal y en este periodo. ¿Ya? Y por lo tanto, aquí vemos esta caricatura, me encanta, Sir Clemens pinchando un conejito que se llama empresa privada. Lo privado no sirve. Y esto sucedía mientras se caía el viejo orden, se caía el Imperio Británico, se producía la descolonización. Pero además, paralelo a eso, Stalin, después de la guerra, había impuesto la cortina de hierro, había dejado a la mitad de Europa al otro lado y además hacía propaganda en inglés para penetrar, quería mucho más. Es más, en Potsdam, cuando él llega, le dicen, usted debe estar muy contento de estar en Berlín. ¿Y qué contesta Stalin? El zar Alejandro, que venció a Napoleón, llegó a París. Sus ambiciones eran más allá que simplemente donde se había instalado la cortina de hierro. Y por eso se arma este marco de la Guerra Fría, donde Estados Unidos comprende que el mundo es bipolar y que si ellos no ayudan a levantar Europa, Europa va a quedar toda comunista y va a crear el famoso Plan Marshall para poder levantar a Europa económicamente. Porque recordemos, cuando la economía no funciona, la política tampoco. Había que levantar económicamente a Europa. Además, para ponerle más pelos en la sopa,
se produce la Revolución China. El año 49, precisamente, Mao produce la revolución, con lo que la esfera comunista queda absolutamente gigantesca. O sea, pensemos todo lo que es la Unión Soviética, todo lo que es China, y además sí, Stalin, con los planes quinquenales, va a lograr industrializar a la Unión Soviética. Eso es verdad, lo va a hacer, a un costo tremendo. Y es más, con mano de obra esclavista, usando todo lo que es el Gulag. Pero para efectos prácticos, el mundo va a ver que la economía planificada desde el Estado sí funciona. ¿Ya? Y efectivamente esta guerra fría, que es este equilibrio del poder, sobre todo porque la guerra termina con la bomba atómica y posteriormente Stalin también crea la bomba atómica. Y esta guerra fría va a ser caliente, primero en Corea. Corea estalla en la década del 50, después en Vietnam, que también estalla en la década del 50, pero se extiende hasta la década del 70, luego vamos a tener a Fidel, que va a hacer la revolución en el año 59, y que precisamente vamos a llegar al punto de, digamos, de mayor peligro, donde el mundo estuvo en peligro precisamente con la crisis de los misiles. Pero si hay un lugar que se convierte en el centro de la Guerra Fría, va a ser precisamente Alemania. Alemania queda dividida en 4 después de la guerra, y a su vez la parte soviética tiene la ciudad de Berlín, que también estaba dividida en 4. Y como estaba adentro de la parte soviética, Stalin se la quiere comer y hace un bloqueo, de alguna manera un bloqueo de Berlín, y los aliados hacen lo que se va a llamar un puente aéreo para evitar que Berlín caiga. Y una vez que ganan ese gallito, se va a crear, se va a devolver toda la zona y se va a crear lo que se conoce como la Bundesrepublik Deutschland o la Alemania Federal, y se va a tomar al alcalde de la ciudad de, digamos, de Colonia, el alcalde de la ciudad de Colonia, que era un político que había creado en el fondo la CDU, y van a crear en el fondo esta Alemania Federal con Konrad Adenauer en el poder. Y por otro lado se va a crear la República, la Deutsche Demokratische Republik, que efectivamente va a tener una economía central planificada y va a ser un satélite de la Unión Soviética. Ahora, la Alemania Federal va a tomar a un ministro de Economía que cree en la libertad económica. Nadie creía en la libertad económica, excepto un pequeño grupo. Un grupo que eran de la escuela austriaca, que se reúnen en un hotel en Suiza que se llama Montpellier, que ellos creían que no podía haber libertad política si no había libertad económica. Entre ellos estaba Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek, estaba Karl Popper, había una serie de personajes, y Ludwig Erhard. Y Ludwig Erhard se va a convertir en el ministro de Economía de la Alemania Federal, y así mientras todo el mundo fijaba los precios, en la posguerra también, Inglaterra se había convertido en socialista, fijaban todos los precios y seguían teniendo escasez. Una de las cosas que genera la fijación de precios es escasez. ¿Por qué? Súper simple, cuando el Estado me dice, mira, yo fabrico lápices, ya a mí me cuesta fabricar este lápiz, me cuesta 10 pesos, para decirlo en simple. ¿Ya? Y el Estado me dice, tú tienes que vender el lápiz, pongámosle que me dicen 11. Yo digo, pucha, gasto 10 y lo tengo que vender en 11, no gano nada, mejor no los fabrico. Entonces, algunos dejan de fabricar. ¿Y otros qué hacen? Ah, no, pues los fabrico, pero no los voy a vender abiertos. Los voy a vender por debajo, porque por debajo, mercado negro, me los van a comprar a 20. ¿Ya? Y por lo tanto, produce escasez y produce mercado negro. Eso ha pasado siempre. 2 más 2 son 4 y van a ser siempre 4, por más que ustedes quieran que sea otra cosa. Entonces, efectivamente, él va a liberar los precios, y esta liberación de los precios va a hacer que la Alemania Federal se escape económicamente en relación a la Alemania democrática. Y aquí hay una cosa, estos eran todos alemanes, tenían el mismo sustrato, era el mismo país. ¿Ya? Y por lo tanto, lo que se aplicó en Alemania, yo creo que es el ejemplo más claro de los dos modelos, contrastados uno con el otro, que demuestran que un modelo funciona y que el otro no. ¿Ya? Y no solo no funciona, sino que va a ir destruyendo lo que era Alemania. Y efectivamente aquí tenemos estas dos Alemanias, mientras una, la Alemania democrática, va a estar en torno y bailando al son de la Unión Soviética, en la medida que las dos Alemanias se van, digamos, van contrastando y va mejorando la Alemania federal, la gente de la Alemania democrática se empieza a ir a la Alemania federal. Obvio, la gente migra buscando estar mejor, nadie migra para estar peor. Eso no existe, la gente migra porque no está bien y quiere estar mejor. Y por lo tanto el éxodo era masivo. Aquí tengo un gráfico que muestra cuánta gente se fue de la Alemania democrática a la Alemania federal entre el año 51 y el año 61. Tanta gente se iba que el gobernante de la Alemania democrática que se llama Walter Ulbricht va a tener la idea de construir un muro para evitar que la gente salga. El muro de Berlín, sí, fue un muro creado, el único muro de la historia creado para que la gente no salga. Muros en la historia ha habido mucho.
Todos los muros se construyen para que la gente no entre. Este muro es súper particular, es para que la gente no salga, encerrar literalmente a toda una población. Y el muro se fue sofisticando en el tiempo. A la muerte de Stalin va a asumir Nikita Khrushchev, y efectivamente Nikita Khrushchev tenía que gobernar después de Stalin. Stalin había sido un dios, y por lo tanto va a contar las cosas malas que hizo Stalin. Eso es lo que se conoce como la desestalinización. Y esto va a provocar que haya levantamientos que pensaban que podía haber más libertad, que Nikita Khrushchev era mejor, pero Nikita Khrushchev no va a ser mejor. Va a aplastar a Hungría el año 56, va a construir el muro de Berlín el año 61, y posteriormente Brezhnev va a aplacar el movimiento de la primavera de Praga. A todo esto, China, bueno, Mao va a aplicar todo lo que va a ser la revolución cultural, que va a terminar provocando una hambruna deliberada, provocada por el Estado, que va a implicar que mueran 60 millones de chinos. Claro, son tantos chinos que el porcentaje no es tan alto, pero son 60 millones. Esto es un horror. Lejos el que más gente murió, digamos, mató, fue Mao. Pero además hay que decir que la década de los 60 comenzó a penetrar ya desde, porque yo hablé de Gramsci. Bueno, Gramsci va a ser reinterpretado particularmente en un grupo de profesores marxistas que se van a denominar la Escuela Crítica de Frankfurt, y en ese grupo de la Escuela Crítica de Frankfurt van a tomar a Gramsci. Gramsci había sido olvidado y los cuadernos desde la cárcel no habían sido ni redescubiertos. Ellos son los que popularizan a Gramsci. Y efectivamente en mayo del 68, toda la revolución del 68, que es una revolución cultural, es una revolución marxista, que se va a levantar en todas partes, no solamente en París, estos son los rayados de las clases en París, Marx, obviamente, ¿ya? Sino que también se va a producir en otros lugares, y obviamente el Che Guevara se convierte en esta figura, la idea del marxismo contra el capitalismo, ¿ya? Que lo vemos en todas partes, y son los estudiantes, que además rayan las calles con Vive la Commune. La Commune había sido el gobierno marxista después de la guerra franco-prusiana, que no funcionó. Pero Vive la Commune significa, no solamente en Francia, sino en Ámsterdam, el movimiento Provo es el que comienza con lo que se denominan las performances, ¿ya? Y efectivamente con esa idea de liberar la marihuana y con el aborto libre, para que vean que no son nada originales, que todo esto no hay nada nuevo bajo el sol, que uno se encuentra como lo copian, con la idea de la paz, y con un John Lennon y la Yoko Ono en Ámsterdam haciendo una huelga por la paz en la cama con una bicicleta blanca, porque las bicicletas eran el símbolo de este movimiento. Y claro, el Che Guevara y en el fondo Fidel Castro se convierten en estos revolucionarios latinoamericanos, así como prácticamente románticos. Pero además hay que agregarle más pelo a la sopa, porque en este periodo empieza a penetrar el marxismo dentro de la iglesia, y en particular en Latinoamérica, y se crea lo que se llama la teología de la liberación. Rezar no basta, y por lo tanto lo que se quiere es una visión también materialista, por eso es marxista, es materialista, ¿ya? Esa idea de reinterpretar el evangelio como que básicamente el concepto de pobreza es falta de cosas materiales. La pobreza es una pobreza espiritual. ¿Qué parte no habían entendido? Obvio, el marxismo y la religión católica son incompatibles. Sin embargo, estos magos la hicieron compatible. Y teólogos como Leonardo Leboeuf va a hacer que básicamente los curas van a tomar no la cruz, sino que la hoz y el martillo, y van a abandonar la educación y se van a ir a vivir a las poblaciones, y va a venir toda esta ideologización que van a terminar comparando al Che Guevara con Cristo, como Cristo el primer revolucionario. Y por lo tanto, todas estas ideas filosóficas que están en el ambiente van a culminar en Francia con figuras como Jacques Derrida y todo lo que se conoce como la deconstrucción. ¿Qué es la deconstrucción? Lo que tú eres no es lo que tú eres, sino que lo que han construido de ti. Para tú encontrarte a ti mismo tienes que deconstruirte, ¿ya? Por lo tanto, todo es una construcción. Y esta idea de Derrida va a ser tomada por Lacan, va a ser tomada por Foucault, que es el que escribe más entretenido, más fácil, por eso es el que tiene más éxito. ¿Ya? Derrida, que es el padre, escribe bastante más hermético. Y esto es lo que va a denominar Roger Scruton, que es un conservador británico, como en el fondo los tontos, los fraudes y los tiraderos de luces, los ideólogos de las nuevas izquierdas. Estos son los ideólogos de los movimientos que estamos viviendo hoy día, estos, que obviamente se alimentan de todos los anteriores. Entonces, obvio, esto aquí, justamente todo esto se está produciendo, este cambio intelectual, en un mundo que comienza a cambiar. Muere Mao. A la muerte de Mao, vamos a ver que va a asumir, en el fondo, Deng Xiaoping, que va a comenzar una transformación que no empieza a verse al tiro, pero se va a ver prontamente.
La década de los 70 es lo más, podríamos decir, económicamente deprimida que puede existir. La inflación era una cosa tremenda, otra vez, no es lo que estamos viviendo hoy día, pero es lo que podríamos vivir. Efectivamente la inflación era tremenda, se produce la crisis del petróleo, esto va a implicar que efectivamente la situación de los precios sea algo insostenible. Incluso los republicanos, que podríamos decir es gente que cree en el libre mercado, Estados Unidos, el propio Nixon va a hablar de fijación de precios. O sea, la situación era caótica. Esta idea de controlar desde el Estado un poco la economía, hasta Nixon va a ser lo mismo. ¿Para qué ser el Reino Unido, que había tomado el camino al socialismo? El año 76, los Sex Pistols, que son en el fondo un movimiento punk, y digamos artistas punk, van a sacar un disco que se llama Anarchy in the United Kingdom. Pero esta es la época de los de Pulp, digamos de los de Clash, y los de Clash también van a ser, en el fondo, críticos a la situación dramática económica que vive el Reino Unido. La inflación era un desastre, los sindicatos eran tan poderosos y tantos sindicatos que paralizaban al país constantemente. El año 78 se produce lo que se llama The Winter of Discontent, donde pararon todos, paro total, los basureros, los sepultureros, no había quien enterrar a los muertos. O sea, esto no fue una crisis sanitaria porque era invierno, pero esto fue un desastre. Y esa situación política va a terminar haciendo caer al gobierno laborista de Callaghan y va a terminar permitiendo que Margaret Thatcher, el año 79, en un día 4 de mayo, y por eso los británicos hablaban, y era también el año de la Guerra de las Galaxias, pensemos así, y los británicos, cuando salió Margaret Thatcher, hablaron de May the Force be with you. Usaron la película como parte de esta esperanza puesta en Margaret Thatcher. La Thatcher era una mujer de clase media, muy inteligente, muy preparada, había estudiado química, había estudiado derecho, sabía mucha economía, pero ella había leído a Hayek, había leído a estos hombres de la escuela austríaca que creían en la libertad económica, y ella va a ser una acérrima opositora al socialismo. Y ella va a decir tal y cual, el socialismo fracasa cuando se acaba la plata de los demás. Es más, ella va a decir, el gran enemigo del socialismo no es el capitalismo, es la realidad. ¿Con qué lucas pago? Tal y cual. Y por lo tanto ella va a empezar una serie de reformas que van a transformar al Reino Unido. Pero eso además coincide, el año 80 llega a la presidencia de Estados Unidos Ronald Reagan, y Ronald Reagan, así como Margaret Thatcher se apoya en Hayek, se va a apoyar en un discípulo de Hayek, que va a ser Milton Friedman, que va a ser el primero en entender por qué se crea la inflación. La inflación se provoca por la cantidad de dinero circulante que está en la economía, esa es la teoría monetaria. Y por lo tanto va a tomar buenas medidas económicas que van a permitir cambiar el rumbo. Y va a ser este contraste entre el mundo occidental, básicamente, que va a empezar a mejorar económicamente, con el mundo soviético, lo que va a terminar a la larga, al poco andar, haciendo caer el mundo soviético. A esto súmenle el Papa polaco, detrás del muro. Y súmenle que además la Unión Soviética tuvo un último líder poderoso, que fue Brezhnev, que cometió el error, teniendo una crisis económica considerable, de entrar en la guerra de Afganistán. Y con eso se desangró. Pero además tenía el problema de que no tenían sucesión, y después de Brezhnev va a venir Andropov, que dura 2 minutos y medio, Chernenko, que dura 4 segundos 40, y después va a venir Gorbachev. Gorbachev no era mejor, era joven, ¿sí? Esta caricatura es genial, el paraíso comunista, Dios, Marx, sus arcángeles, podríamos decir, Lenin y Stalin, mirando esta situación, no pudiéndolo creer. Y claro, Gorbachev tuvo que hablar de transparencia, tuvo que hablar de mayor apertura, pero estaba absolutamente quebrado, estaba en el ojo del huracán. Y precisamente en el gobierno de Gorbachev se va a producir la caída del muro de Berlín. Y el muro de Berlín se cayó solo, y se cayó porque quebró económicamente. Eso es lo que pasó ese 9 de noviembre. Y detrás del muro de Berlín quebró también la Unión Soviética. Y la Unión Soviética se partió y Gorbachev no pudo hacer nada. Es más, los rusos desde ahí en adelante no perdonaron a Gorbachev porque habían sido el último imperio. A él le tocó perder lo que alguna vez habían sido. Y el comunismo, que había sido glamoroso, pasó a ser literalmente la pala y la escoba. Y Fidel, que se había creído un revolucionario romántico, ahora un viejo decrépito solo. Y ahí habló Fukuyama del fin de la historia. Miren esta caricatura. El comunismo se murió. Y es verdad, el año 90 el comunismo se murió, pero hubo un problema. Nadie lo enterró.
Y efectivamente, aunque apareció el libro del neocomunismo mostrando los horrores del comunismo, porque si hay algo objetivo y claro, es que el comunismo ha muerto más personas en la historia que ninguna otra idea y que ha sido tremendamente asesino, pero sí, es más, si alguien aparece aquí con una suástica, ustedes encontrarían que es totalmente impropio, porque Hitler fue tremendamente malo y lo fue. Pero entienden ustedes que el comunismo ha sido tan malo o más en numérico ha matado a mucha más gente. Sin embargo, hay gente que se pone la hoja y el martillo y se dice comunista con orgullo. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué problema no hemos entendido que lo perverso habría que erradicarlo, que no se podría usar ni la una ni la otra? Sin embargo, no lo enterraron. Es más, la evidencia mostraba que países divididos en comunistas y en capitalistas, por una parte, por ejemplo, Corea del Norte no creció nada, Corea del Sur se disparó. ¿Ya? Eso mismo que había pasado entre las dos Alemanias pasó en todas partes. Y obviamente que con la caída del muro de Berlín, con la caída de la Unión Soviética, va a venir la unificación de Alemania, con lo que Alemania se va a convertir en el país más importante de Europa. Alemania había perdido la guerra, pero había ganado la paz. Y durante la Guerra Fría había comenzado el acercamiento entre Francia y Alemania, se había creado esta idea de formar Europa, y efectivamente esta Europa donde los enemigos, archienemigos, Francia y Alemania habían peleado 3 guerras, y por lo tanto ahora se iban a unir en este concepto. Miren esta tierna foto, Mitterrand con Helmut Kohl, ¿ya? Que además mírenla bien, porque cuando Alemania se unifica pasa esto, el que manda es Kohl. Por lo tanto, Europa queda reestructurada en esta nueva Europa, ahora unificada, ha recuperado la Europa del Este. Y precisamente después de un par de vueltas de la caída de la Unión Soviética, va a llegar Yeltsin, ¿no es cierto? Y finalmente va a llegar al poder el año 99, Vladimir Putin. Y Vladimir Putin tiene la intención de recuperar lo que había sido la grandeza de Rusia. Es más, él tenía el interés de convertirse en lo que siempre Rusia ha tenido de gobierno, en un zar, tal y cual. Pasamos de los zares, de las dinastías, que son la Rurik y la Romanov, a los zares rojos, que son los zares soviéticos, pero que eran zares también, a Putin, literalmente. Mientras tanto, Occidente, Estados Unidos manda, Estados Unidos entra en la guerra del Golfo, Estados Unidos no reacciona y no hace nada cuando no hay petróleo involucrado, pensemos en el gobierno de Clinton, Ruanda y Burundi, pero Estados Unidos además es atacado en el corazón de su vida por el terrorismo, particularmente, bueno, y eso va a ser en el gobierno, digamos, de Bush, hijo, que llame a combatir el eje del mal. Pero van a aparecer algunos ideológicos que van a decir que no, que el eje del mal no es lo que dice Bush, sino que es literalmente Estados Unidos. Y aparecen figuras emblemáticas como Chávez. Hay que entender que el año 90, cuando se cae el muro de Berlín, Fidel quedó solo, le quedó lloviendo sobre mojado. Y es ese mismo año 90 que Lula da Silva, en Brasil, crea el Foro de Sao Paulo. Y invita al tío Fidel, por supuesto. Pero ellos no esperaban que surgiera un Chávez. Sin embargo, surgió un Chávez. Y la revolución bolivariana creada por Chávez le va a dar un nuevo ímpetu a la izquierda. Y se van a reestructurar desde el Foro de Sao Paulo y desde el Grupo de Puebla. Y por lo tanto van a volver a aparecer todos estos personajes y va a pasar a ser glamoroso nuevamente ser de izquierda. Pero además en este mundo complejo que está en este engranaje y en estos cambios, entendamos que cuando asume Obama, que era un neo-keynesiano, bueno, tenía que terminar de solucionar el problema del terrorismo, el terrorismo islámico, y todo se iba a solucionar supuestamente cuando muriera Bin Laden, va a morir Bin Laden y en realidad no se va a solucionar el mundo. Por otra parte, Europa tenía un problema muy serio, había creado este estado de bienestar desde la posguerra, pero el estado de bienestar ya no se financiaba porque efectivamente hay menos jóvenes para mantener a muchos viejos, la gente vive más, y eso va a implicar que los estados de bienestar comiencen a quebrar y que tengan que quitarles algunos derechos sociales adquiridos, y esto va a generar indignación y surgen estos movimientos llamados los indignados. Además hay que entender que Europa empieza a ingresar a Europa a gente, literalmente a países que no tenían los índices necesarios y que habían engañado en sus contabilidades para poder ingresar, como el caso de Grecia. O sea, Europa era un montón de países que tenía, por una parte, países que trabajaban duro para mantener a otros que no querían trabajar. Es una cosa muy, muy compleja. Y en ese marco de esa situación se produce la crisis del 2008. Lo que va a hacer la crisis del 2008 es darle un espaldarazo
a los neokeynesianos, es decir, sí, ven, nosotros tenemos razón, hay que intervenir en la economía, porque si no lo hacemos, miren lo que pasa, ¿ya? Y efectivamente estos neokeynesianos van a venir fuertísimos, con mucho ímpetu, van a tener nuevos teóricos, ya que tienen amigos, como pueden ver ustedes, ya como Thomas Piketty, ya que efectivamente van a cambiar el relato. Y entre esto también van a empezar a aparecer los populistas de, digamos, de izquierda en Europa, financiados, ojo, con la plata de la revolución bolivariana. Y ahí nos encontramos con este neomarxismo ya estructurado, o sea, todas las ideas que estaban en el ambiente ahora van a ser tomadas por estos grupos, van a ir generando esta idea de las reivindicaciones de los distintos colectivos, esa idea de que somos colectivos, que no somos individuos, que nos tenemos que sumir, tenemos que desaparecer en nuestra personalidad en ese colectivo, y que efectivamente va a atacar particularmente, porque son marxistas, la infraestructura de la sociedad, que es la economía. Y por eso, si nosotros miramos los movimientos que surgen desde este periodo en adelante, es contra el capitalismo, ¿ya? Y todo lo que no les gusta lo llaman nazi, aunque no lo sea, ¿ya? Y efectivamente hablan de la ultraderecha como algo copy-paste, que lo repiten, ¿ya? Pero esto es en El Salvador, contra los privados, ¿ya? El movimiento digamos Black Lives Matter, que surgió mucho antes de la muerte de Floyd, también, miren lo que tienen aquí, dicen, nada que perder excepto tus cadenas. Eso es una frase del Manifiesto Comunista, ¿ya? Es más, la idea de una economía justa, ¿ya? El neoliberalismo es lo que mata, salva al mundo, termina con el libre mercado, ¿ya? En el fondo queremos un sistema de cambio y no el cambio climático, básicamente también se apoderan de esas áreas. Y surgen estos anarquismos, esta bandera de negro con rojo es, dentro del anarquismo hay espectros, hay un espectro que básicamente el anarquismo no quiere gobierno, ¿ya? Pero hay un anarcocolectivismo que toma esta bandera, que es lo que se llama anarcocomunismo, que es negro con rojo, y existe lo que se llama un anarcocapitalismo, que hoy día existen los anarquistas, los anarcocapitalistas y los minarquistas, que quieren un Estado pequeño, y eso tiene una bandera negra con amarillo, ¿ya? Un poco para que se hagan la idea, porque el anarquismo es confuso, cruza todos los aspectos. Pero la idea es eso, que el capitalismo es el problema, que el mundo sin capitalismo va a ser mejor, y además toman el marxismo y lo combinan, porque Lenin era lo más homofóbico que hay. Es más, perseguía a los homosexuales. Sin embargo, la gente no sabe, no estudian, no tienen ni idea, y ahí ponen a Lenin, que debe estar revolcándose en la tumba por esto. Pero vemos la Gay Parade, que no tiene nada que ver con el marxismo, sin embargo, abraza esa bandera, y entre medio de toda la idea de la diversidad es fin del capitalismo. Un poco para que se den cuenta que esto está penetrado en todas partes, ¿ya? Y por lo tanto aquí la idea es la resistencia contra el capitalismo. Lenin se reinventa y se convierte como de alguna manera así como en un hombre moderno, podríamos decir, y podríamos decir que Stalin se agarraría la cabeza y no lo podría creer. Y cuál, en el fondo, flautista de Hamelin, liderados por una rata, ¿ya? Van todos cantando y bailando detrás de esta música, y eso es precisamente lo que va a empoderar, podríamos decir, a las masas. Europa además va a tener una serie de problemas, porque después del 2008 la zona euro va a entrar en problemas, van a surgir los llamados Tea Party, y efectivamente el problema es que Alemania es demasiado grande para Europa, y eso va a hacer que finalmente Inglaterra se pregunte y termine saliendo de Europa. Y en un momento en que Europa estaba desarmándose, que Tante Merkel estaba desesperada, que Vladimir Putin estaba feliz, finalmente va a ser electo Macron, que miren esta portada del Economist, es genial, está caminando sobre el agua, y esas patitas que están ahí caídas ahí son las patitas de Theresa May, que había hecho recién el Brexit y que estaba gobernando. Y efectivamente Macron va a firmar Alemania, va a ser junta con la Merkel, pero también se convierte en junta hoy día de Scholz, o sea, es muy importante la elección que tuvo ahora para la viabilidad de Europa. Pero las fuerzas euroscépticas están ahí, ¿ya? Y efectivamente hay euroscépticos dentro de Europa y hay euroscépticos que quieren salirse de Europa, ¿ya? Pero eso está ahí. Y el gran problema es que el gran aliado de Estados Unidos, sí, es Europa. Y en ese momento teníamos precisamente esta disputa por el poder mundial, y Putin empezó a mostrarse, un poco para que vean que sí había indicios de lo que está pasando hoy día, como el elegido, siempre rodeado de pope. Es más, cuando vino el problema de la manifestación en el Euromaidán en Ucrania, ¿qué hizo Rusia?
roncó demasiado fuerte. Y le roncó fuerte también a Obama respecto a Siria. ¿Ya? Aquí mostró los intereses políticos. Siria es muy importante y son amigos con Bashar al-Assad, particularmente porque por ahí saca sus barcos. Y es más, Putin va a demostrar esa cintura política en la que se alía con uno en contra de otro, un poco jugando y haciendo lo que él quiere y posicionándose tal y cual, como lo va a plantear mucho en la prensa, como este nuevo zar. Son múltiples revistas que muestran a Putin mucho antes de la guerra como el que hacía y deshacía, como alguien que había que temer. No faltó el que lo puso como un Hitler, ¿ya? Y efectivamente él ya el 2015 va a decir cosas, principalmente en el mundo internacional, que va a roncar, ¿ya? Y dice que en el fondo habla de las sanciones de la ONU, ya habla que de alguna manera eso es para terminar con la competencia, y les dice a las potencias europeas con respecto a la crisis del Medio Oriente, les dice abiertamente, ustedes son los que provocaron esto, ¿ya? Pero además dice cosas que a muchos los simpatizaban, es decir, esa idea de perdonar a los terroristas es cosa de Dios, pero mandarlos con él es cosa mía, o aquellos que de alguna manera hay que hacer las cosas que hay que hacer y hay que hacerlas rápido, o como si las minorías, en el fondo musulmanas que viven en Rusia, si quieren quedarse tienen que hablar ruso y tienen que vivir como rusos, que a muchos les parecían que era algo importante. Pero sin duda lo que hace Putin es ir en contra de Europa. Y por eso estaba muy contento con el Brexit. Y sí, Europa estaba representada sin duda por la OTAN y por lo tanto va a entrar en conflictos con la OTAN y venía hace mucho tiempo diciéndole, aquí no se metan, esta es mi área de influencia, ¿ya? Y efectivamente vamos a ver que él quería crear esta unión euroasiática, pero además aquí muchos interpretaron que esto era como una vuelta a la posguerra y que estos nuevos nacionalismos eran como revivir lo que ya se había vivido, comparaban a Putin incluso con Stalin como con un jerarca soviético, pero hay que entender que Putin era más que eso. Putin va a tomar un discurso de que Rusia no es Europa, y Rusia no es Europa, Rusia no es Occidente, y eso lo va a tener claro, y por lo tanto es contraria a Occidente, choca con Occidente, siempre ha chocado con Occidente. Danielewski escribió un libro que se llama Rusia y Europa, y dice, Rusia no es Europa, y Europa odia a Rusia. Y por lo tanto esa es la lógica que va a tomar Putin. Y obviamente siendo el elegido y que además se va a codear, como pueden ver, con todo el mundo, como lo pueden ver aquí está con Japón, con Inglaterra, con Francia, con Hungría, con Israel, con Fidel, con Syriza, con Cristina, con Maduro, con el Papa, con Irán. Y miren, hábil, va a ser el mundial con Maradona, con Pelé. Es más, en ese momento que hizo un mundial tan hábil, no solo hizo unos estadios fabulosos, que quedaron todos sorprendidos, sino que además entró jugando y mientras hacía esto y que se había tomado Ucrania, había hecho un plebiscito trucho, evidentemente, se había anexado, había creado, como en el fondo había quedado separado, hizo un puente y se subió a un camión y manejó, y el mundo entero, en vez de decir Putin terminó de anexarse Crimea, que no correspondía, el mundo no solo miró y no hizo nada, el mundo tituló en los diarios, Putin sabe manejar camiones. No entendieron nada. Y Putin venía mostrándose que era superhéroe. Es más, usando y copiando a Mussolini, Mussolini hacía lo mismo, aparece a torso desnudo, montando oso, curando animales, hundiéndose en el fondo del mar, disparando, es un judoka, y los judokas siempre miran al enemigo, pero haciendo todo. Putin es una persona impresionante, y esta era la propaganda. Es más, tanto así, tanto era el respeto y el miedo que generaba, que el Times no se atrevió a ponerle las letras arriba de la frente, pero Obama se las puso, ¿ya? Y es más, hacían esa comparación, mientras Putin es poderoso, Obama es en el fondo suavecito, digamos así, ¿ya? Y esto se reía al mundo entero. Pero sí, ciertamente Putin hizo mejorar la economía, pero su economía no pesa. Texas es más grande que Rusia, ¿ya? Y aquí pueden ver que, claro, esta es una estadística que corta el 2018, hoy día Italia y España están por arriba, son más grandes, digamos, Rusia hoy día es más grande que Italia y España, pero por muy poquito, ¿ya? Pero efectivamente no pesa mucho, ¿ya? Es absolutamente, no es lo que parece, él de alguna manera dice y muestra mucho más de lo que realmente es, pero militarmente sí tiene un poder. Miren esta pelota, aquí pueden ver las proporciones del PIB en el mundo. Estados Unidos sigue siendo el más grande, China va por detrás, ¿ya? Y si nosotros buscamos a Rusia, Rusia es esto, es enano, ¿ya? Entonces, efectivamente, podríamos decir blufea. Los que no blufean son los chinos.
Los chinos cambiaron su sistema. Deng Xiaoping va a decidir que no importa de qué color sea el gato, con tal que case ratones, y va a decidir incorporar el capitalismo al comunismo, una cosa muy curiosa, ¿ya? Y evidentemente va a permitir que esto coexista. Por una parte va a estar el comunismo implementado por Mao, y esta visión económica de que no es libre mercado, sino que es un capitalismo de Estado, ¿ya? Que va a comenzar a implementar. Y va a transformar a China. Y China, efectivamente, con la población que tiene, va a crecer, ¿ya? Y va a incorporar, hoy día podríamos decir, por una parte tiene el comunismo de Mao, podríamos decir la idea económica de Deng Xiaoping y la proyección de futuro hoy día de Xi Jinping. Y efectivamente China se va para arriba de una manera impresionante. O sea, después de él van a haber algunos gobernantes hasta llegar a Xi Jinping, que es el que gobierna hoy día. Ahora, los funcionarios de gobierno chinos son funcionarios de carrera, parten en un estado pequeñito en China es mucha gente, y luego pasan a un estado un poco más grande, digamos de provincia, y posteriormente central. Tienen una muñeca política muy importante. Y Xi Jinping es un líder que efectivamente se ha formado en esa forma, y vemos cómo China va creciendo y comienza a hacerle el gallito precisamente a Estados Unidos. Y sí, también dominando la pelota, también codeándose con todo el mundo, como puedes ver aquí, efectivamente con Irán, con Alemania. Es más, Alemania va a ser un gran aliado de China en muchos aspectos, y el Panda estaba listo para subir al primer lugar con las riendas bien puestas y efectivamente con mucho temor de parte de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la fábrica del mundo va a ser China. Todo es made in China. Entonces la producción industrial va a superar a todo el mundo. Además van a comenzar a hacer estas islas que no son islas para tener una presencia geopolítica en el mundo. Además van a entrar en alianzas con Alemania, entre otras cosas, en todo lo que es la robótica, en todo lo que es las nuevas tecnologías. La tecnología de la información para ellos es tremendamente importante, porque además ellos, como son comunistas, necesitan controlar a la población, y la mejor manera de controlar a la población es a través de la tecnología. Alibaba se va a convertir en un gigante. El comercio electrónico solo interno es más que todo el resto del mundo. O sea, China se sustenta en sí misma y además está empezando a cambiar de lo agrario a lo industrial, está haciendo toda la vuelta, y efectivamente ya los analistas planteaban que China iba a superar por lejos a Estados Unidos en un par de años, pero esto se comienza a acelerar. Y efectivamente podríamos decir que las políticas de Mao, China, el camino estaba estancado. Posteriormente con Deng comienza a andar rápido, y ya con Xi Jinping va volando. Y ahí eso es un poco lo que está sucediendo hoy día. El mundo entero es made in China. Por otra parte, Estados Unidos, Obama, había intentado volver al neokeynesianismo, había intentado pasar a la historia como quien se había acercado a Cuba, como quien se había acercado a Irán, y cuando llega Trump, literalmente decide borrar todo su legado completo y hacerlo literalmente desaparecer. La elección de Trump sorprendió al mundo. Trump efectivamente tenía toda esa cosa mediática, tuitera, que molestaba a muchos, pero concentró en esta idea nacionalista de volver a convertir a Estados Unidos en grande, de volver a alentar la industria, a cerrarse, a salirse de las cosas internacionales, y va a ser el primero en que va a alertar sobre el globalismo. Ciertamente la prensa no lo va a querer para nada. Las portadas que uno ve que le hace la prensa son realmente tremendas, y además ponen el foco particularmente en las deportaciones, en el muro que estaba construyendo, o sea, esa idea de la lágrima a flor de piel para generar la emoción en la audiencia y no comprender realmente. Pero lo que estaba sucediendo en realidad es que van a cambiar los índices. Si uno mira los índices, no el relato, sino que el dato, el gobierno de Trump no fue malo, ¿ya? Es más, mejoró bastante, creció. Aquí podemos ver cómo crece el Dow Jones, bajó el desempleo, ¿ya? Obviamente que al final vamos a tener la pandemia y esto va a cambiar esa situación, pero había mejorado el déficit, había logrado conversaciones con Corea, o sea, tuvo bastantes más logros de lo que muchos le plantean. Ya había entrado en esta guerra comercial directamente con China, y estaban en eso precisamente cuando, por quién salía, cuando se produce la pandemia. ¿Ya? Y la pandemia, sin duda, probablemente, bastante más probable, certeramente que probable, fue un virus hecho. Si fue que se salió por casualidad o que lo liberaron, no lo vamos a saber, y probablemente en mucho tiempo, pero parte en China, y efectivamente puso al mundo a trabajar para intentar detenerlo, la guerra de las vacunas, pero eso también hizo, si uno se fija, que durante el virus lo que hicieron los chinos cuando bajaron los precios fue comprarse el mundo entero y vender el mundo entero. O sea, no solo nos dieron el virus, sino que después nos vendieron las mascarillas, y efectivamente, si uno piensa, la situación económica que se va a dañar va a complicar también, en el fondo, a Estados Unidos.
y China va a crecer, se va a comprar literalmente el mundo entero, y vamos a hablar un poco de eso al final. Mientras tanto, esta postura de Putin con respecto a la OTAN, y que les había advertido, no se metan aquí, finalmente va a decidir tomar digamos, las armas sin provocar, porque nunca va a hablar de guerra, ahí vienen los eufemismos, y efectivamente va a terminar con esta estructura. Y vuelvo como a la Primera Guerra Mundial. Se termina con esa bella época que hemos vivido de abundancia, que efectivamente transformó el mundo, todos los frutos de la aplicación del liberalismo económico que trajo tanto bienestar efectivamente al mundo. Ya esta guerra de alguna manera termina con esos años de paz, ese orden post Segunda Guerra Mundial que trajo gran cantidad de paz. Él dice que no es una invasión, ¿ya? Sino que está defendiendo, pero efectivamente el mundo pasa de la pandemia a la guerra. ¿Ya? Y obviamente que le va a tocar aquí a Biden, ¿ya? Y aquí es bien interesante, pero Occidente no termina de hacer lo que tiene que hacer, pero la guerra muestra también que muchos quedan de espectadores frente a esta situación, ¿ya? ¿Qué es lo que se está jugando ahora? Ahora, ¿cuánto están dispuestos digamos, en esta situación? Vamos a ir viendo. Pero hay una cosa importante, porque mientras muchos se escandalizan y lloran, siguen viviendo del gas de Rusia. Es decir, podríamos decir que Europa ha financiado la guerra, por supuesto. ¿Ya? Ahí hay una cosa no menor. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a continuar esto? Es una pregunta abierta, que evidentemente si va a escalar, porque Putin no va a retroceder porque puso toda la carne sobre la parrilla, y si retrocede pierde todo, pero después de esto va a ir por otras regiones, y la pregunta es, ¿qué pasa si va por las repúblicas bálticas? Bueno, esos sí son parte de la OTAN, por lo tanto, ahí hay abierto. El rol de China aquí es importante, porque efectivamente China puede también consolidarse en esta situación, y ahí lo vemos que le está poniendo benzina y está repartiendo la paz, un rol ambiguo. Mientras tanto, los chinos, en todas estas situaciones, entre la guerra por una parte, la pandemia por otra, que probablemente ellos mismos la provocaron, se han comprado el mundo entero. África, estas son las inversiones chinas en Latinoamérica. En Chile, es más, tienen no solo toda la transmisión eléctrica, la tienen completa, sino que estuvimos a punto de entregarle el sistema de todos los datos personales de los chilenos. No es menor, ya los chinos no son cualquier cosa, porque cuando uno hace negocios con una empresa china, no hace con una empresa china, hace con el gobierno de China. Esto es un capitalismo que es un capitalismo de Estado, y eso es tremendamente peligroso. Los chinos son los secos de la información, y por lo tanto, menos mal que eso se echó para atrás. Pero efectivamente aquí están invirtiendo en todas partes. Es más, no se preocupen, el gobierno actual, que está en graves problemas económicos, va a esperar los capitales chinos, pero con los brazos tremendamente abiertos. El mundo, que estaba convulso, que ya se había convulsionado previo a la pandemia, también se convulsionó en Chile. Y nuestro 18 de octubre no es casualidad. Era tremendamente planificado, nuestros miembros chilenos eran parte del Foro de Sao Paulo, habían participado, y esto se planificó desde allá. Y efectivamente, ¿por qué Chile? Porque Chile había roto lo que Marx había planteado. Esto era científico, iba a ser inexorable. En Chile el marxismo llegó democráticamente al poder y fue derrocado. Pero además en Chile se aplicó por primera vez las ideas del liberalismo económico, antes que en Inglaterra. Margaret Thatcher nos copió a nosotros. Y por lo tanto, Milton Friedman y ese grupo de los niños, digamos, de la escuela de Chicago, aplicaron aquí, cual conejillos de India, las ideas. Y obviamente que eso no lo iban a perdonar. Por lo tanto, el relato era, no son 30 pesos, son 30 años. Bastante caro le salieron los 30 pesos, porque a esta altura, con la inflación que tenemos, ya lo que ha subido el transporte, ese relato ya no se condice. Pero claro, esta era una posición ideológica. Miren, no son 30 pesos, son 30 años, nueva constitución. Es más, pusieron sobre la mesa que el problema era la Constitución, y el problema no tenía nada que ver con la Constitución. Miren este letrero: el modelo neoliberal nace en Chile y muere en Chile. No es depresión, es capitalismo, la culpa es del capitalismo. No más neoliberalismo. Oye, fuera Piñera, refundar Chile. ¿Y quiénes están debajo? El Partido Comunista. Abrir las grandes alamedas. El presidente Boric subió diciendo la misma frase y citando a Allende. Y sí, se han exacerbado particularmente, sí, en todas digamos, las minorías, sí, y en particular en un indigenismo exacerbado que se autorroga ser los buenos salvajes y del mundo ancestral, que tiene una bandera que no la crearon sino en los años 90 y un publicista, ¿ya? O sea, de ancestral no tiene nada, ¿ya? Y es más, ellos mismos se visten, claro, son sus trajes ancestrales, pero en la vida normal ellos se vestían de chilenos. Este era un país que era unitario, aquí habían puros chilenos, y de pronto nos comenzaron a dividir. Es más,
los mapuches no trabajaban ni la plata ni los telares antes de la llegada de los españoles. ¿Ya? Entonces, aquí hay una gran mentira, un relato que se ha ido construyendo, que ha sido el triunfo del neomarxismo y el marxismo cultural, particularmente en las nuevas generaciones. ¿Ya? Y eso tiene que ver no con educación, sino con adoctrinamiento que ha estado presente. Sin duda, el COVID hizo que todo esto creciera. Miren, por favor, estos Estados Unidos, donde vemos precisamente también los anarquismos, la idea de descolonizar Wall Street, esa idea de borrar la historia, digamos, de reescribirla, de botar las estatuas, que también lo vemos aquí con Baquedano, está en todas partes. Esto no es chileno. Nosotros somos la punta de lanza de un movimiento que es internacional y que efectivamente va por lo mismo. Va contra la religión, por supuesto, aquí vimos arder iglesias, porque la religión es un muro de contención de esa visión y sobre todo de la visión marxista. Ojo, la buena iglesia, la iglesia ortodoxa, porque la teología de la liberación es fuera de la ortodoxia y que lo que está fuera de la ortodoxia se denomina herejía. ¿Ya? Entonces, efectivamente, esto es mundial. Esa idea de la democracia global, ¿ya? Esta idea de que para salvar al mundo hay que terminar con el neoliberalismo porque el neoliberalismo va a terminar con el mundo, esa idea del ecologismo profundo. La gran pregunta es si sin neoliberalismo el mundo se va a salvar. Y aquí está el punto, la economía global está en las cuerdas, la situación inflacionaria es complicada, la situación chilena en particular es complicada, pero la situación extranjera también. Estados Unidos acaba de subir hoy día la tasa de interés y está haciendo malabarismos para tratar de sostener la economía. Hay un montón de problemas que están asediando y que efectivamente van a poner en jaque todo este orden mundial que al subir los precios del petróleo, que también tienen que ver con la guerra, sube todo, porque todo tiene transporte y por lo tanto todo sube. No es que estén haciendo confabulación y se pongan de acuerdo para abusar de la gente y subir los precios. ¿Ya? No, los precios suben por razones claras. Y es más, miren aquí, Biden con una mascarilla china. ¿Ya? Por lo tanto, cuando hablamos de un mundo incierto, es esto. No sabemos ya, porque los parámetros que habían regido están en las dudas y lo que se está construyendo es tremendamente incierto. Lo claro está es que económicamente no va a ser mejor. Así que estos tiempos malos que están viviendo ahora, vayan preparándose porque van a ser bastante peores. No solamente y particularmente en Chile. Esto es, estamos caminando en este puente. Y por lo tanto, lo que va a pasar